46 años de... 46 años, como bien dice Alcidito, de fallecido de JJ. Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Y así es, usted hizo una introducción Sí, sí. Sí. con que hay mucha gente amplia. que, pucha, que escucha a Julio Jaramillo y se emociona, ¿no? Se emocionan los sentimientos. Hay mucha gente que se emociona, Sí, como usted dice, sí, pues. hasta el nivel de a veces de salirse lágrimas. Rómulo se va a emocionar al oír a Julio Jaramillo, era padre. Así es. Ah, si nos está escuchando. Si nos está escuchando. Claro que sí, sí, señor. Es Sí, la voz de América. Y usted, en su juventud, ¿le gustaba la música de JJ? Bueno, No, como todo, no simplemente Bolívar. algunas canciones que son muy bonitas, pero de ahí en general todas no, ¿no? Pero sí, era el boom de la época. Claro, claro. Don JJ. Y ¿sabe qué? Creo yo, aparte que era muy popular y que hay gente que cree, en México creen mucho que es mexicano, ¿no? En Colombia creen Así. mucho que es colombiano, En Venezuela. También. en Venezuela también. Claro, claro. Lo que iba a decir es que su leyenda se agigantó, pues, ¿no? Cuando fallece. Sí, porque Claro. como todo ser humano tiene sus espacios buenos, altos y bajos, y Julio Jaramillo también los tuvo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues la gente lo sigue recordando toda la vida por sus canciones, su voz. Y su voz en México era estelarista del Teatro Blanquita, En un México. famoso teatro que, bueno, ya no existe, pero en su tiempo era el teatro en donde llegaban las luminarias de la música. Y él era estelarista y algunas voces mexicanas no lo eran como le llaman, eran teloneros de Julio Claro. Jaramillo. Eran teloneros y que luego se habrán hecho algunos famosos, ¿no? Claro, Javier Solís, por ejemplo. Vea, mire quién, ni más ni Javier menos. Solís. Claro, o sea, no han sido Para que se dé cualquiera, ¿no? cuenta quiénes eran teloneros de Julio Jaramillo en México. En México. Padre, ¿cómo estamos para la preparación del miércoles de ceniza? Que es pues Muy, un periodo de lo cual se inicia pues la cuaresma, pues así es, padre. así es, exactamente. Este 14 y coincide con San Valentín. Sí, ¿no? Sí, ¿no? También hay Sí, un santo que era muy proclive a San Valentín, padre. claro que sí. O sea, como se ha puesto la fecha de la amistad y el amor, y han tomado San Valentín, que a inicio del cristianismo, pues era muy activo cuando el emperador Claudio prohíbe los matrimonios en Roma. Entonces él comenzó a casar a las parejas en secreto. Háblenos un poco del miércoles de ceniza, ¿no? El domingo pasado, el padre Piechesten nos decía que llevemos algunos ramos para un poco convertirlos en ceniza y ya pues el miércoles es las misas en donde pues los asistentes reciben la ceniza por parte del sacerdote que oficia la misa, así no es, ¿no? Así es, exactamente, así es. Sí, entonces el miércoles se inicia Cuaresma y como decíamos, ha coincidido con San Valentín, y entonces por lo tanto va a ser un sacrificio muy fuerte para muchas personas que no pueden hacer mucho banquete por el ayuno y la abstinencia. Padre, ¿y por qué siempre miércoles? Es más o menos los 40 días, puedes contar los 40 días de Cuaresma para empezar Semana Santa y luego Pascua. Es solamente por la contabilidad. Claro, claro. Y entonces, en el caso específico de su parroquia, No, o ¿cómo sea, ya el horario, digamos, de la liturgia, y ya las personas se van más o menos preparando, las que son practicantes, y, no, y las que vienen de vez en cuando, entonces ya más o menos tienen la idea, porque es el día, el Viernes Santo, el miércoles de ceniza, es una abundancia de feligreses que no sabemos de dónde salen. Cierto, ¿no? Sí, Sí. la verdad que sale gente, Sí. pero ese día, En la pero catedral hacía 14 misas el día miércoles de ceniza.
cuando 14 era días. rector allá en la catedral. Así es, sí, sí, Eran misas continuas, pues entonces. exactamente, así es. ¿Y cómo debemos vivir el miércoles de ceniza, Padre Rómulo? Aumentar un poquito con más precisión, un poquito de mejor intención, vivir mejor un poquito lo que significa la penitencia, no como no comer, ¿no? Sino acompañar a Jesús y se nos quedan las llaves del carro, se quema, se lleva la leche, no llega a tiempo el hijo, etcétera. Hay muchas cosas que nos van preocupando en esas pequeñas molestias de cada día, a ofrecerlas a Dios con cariño, ¿no? Y muchas veces ser apostólicos, es decir, esta molestia te lo ofrezco para que vayan más a misa, para que el Papa esté mejor de salud, para que el mundo entienda la homosexualidad, que el Papa ha explicado también, etcétera, ¿no? Es decir, todas estas cosas que cuestan el país, que no hay trabajo, en fin, es decir, San José María Escrivá de Gualaguer decía, ¿no? Oración, oración y luego acción. Y claro, el símbolo máximo del miércoles de ceniza es la ceniza. Es la actitud obediente, la actitud de predisposición al abandono, a esa auténtica situación de ponernos en las manos de Dios, de tener la confianza y al mismo tiempo ese convencimiento de que Dios nos ama, dirige nuestra vida. El sacrificio es parte fundamental de la vida, no podemos quitar de la vida el sacrificio, sea moral, sea espiritual, sea material, ¿no? Es decir, el sacrificio es parte fundamental de nuestra vida y es quien mejor nos educa. ¿Y qué no debemos hacer el miércoles de ceniza, Padre Rómulo? Bueno, como siempre, es decir, ese día nos piden no comer carne de res, ninguna carne de roja, ¿no? Entonces, en ese sentido, obedecer, ¿no? De poner esa disposición, esa predisposición para que Dios pueda obrar en nosotros y comenzar con cariño con esa penitencia, así como Jesús ayunó antes de entrar en el misterio apostólico y se separa, se aparta. Entonces, lo que la iglesia hace en el tiempo es reproducir la vida, los hechos de Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? Entonces los 40 días de abstinencia que Jesús tuvo en el desierto, lo hemos puesto nosotros en la cuaresma, ¿no? Las 10 de la mañana con 47 minutos. Padre Rómulo, solo para tener claro, en el calendario de la cuaresma, se ve también que Semana Santa cae a fines de marzo y termina en marzo. O sea, termina En abril, el 14 comenzamos y sería ya casi por abril sería ya. A ver, aquí lo tenemos, el El calendario. 14 de febrero, así tiene razón. Sí, es febrero, claro, 14 de febrero Sí, empezamos, son termina 40 el días 31 de marzo, domingo de de marzo, resurrección. sí, así es. O sea, 24 de marzo, domingo de Ramos, Ya. ¿verdad? Que Así empieza es, la Semana Mayor. Y domingo aquí, 31, sí. porque tiene 31 el mes de marzo, si no, pues sí sería el 1 de abril. Así es que, y en los viernes de Cuaresma, es cierto que no se puede, que también se tiene que hacer ayuno y abstinencia. Claro, todos los viernes de cuaresma, todos los viernes de cuaresma. Ok, todos los viernes de Sí, Cuaresma. sí, Perfecto. Entonces, ¿qué significa no comer carnes rojas, embutidos en la parte de sí, ayuno, sí, ¿no? Y en exactamente así abstinencia, ¿qué es. significa, padre? Es la preparación de acompañar, como decimos a Jesús, me abstengo, es decir, domino mi cuerpo, domino mi deseo. Estamos acostumbrados un poquito hoy con la abundancia, un poquito hay cierta dispendio de las cosas. Entonces, controlar un poquito esa voracidad por alguna situación de alimentación, de prestigio, lo que sea, ¿no? Y ese dinero no es que lo ahorro, sino que ese dinero es para una limosna a los más pobres. Debería de lo que me ahorré en un banquete, el personal, no tampoco un banquete para cientos de personas, sino el personal, una comida buena, noble, ¿no? Darlo a los pobres. Eso, ya, entiendo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Qué bueno, Sí, padre. Qué bueno que nos lo pueda explicar, porque algunos lo toman de otra manera. Entonces, es muy bueno, ¿no? Y para sí. lo pragmático. Una pregunta final de mi parte, cambiando de tema, vamos a otro tema, el asunto de la eutanasia.
finalmente se aprobó. Aquí habíamos conversado con usted, habíamos conversado con muchas personas a favor y en contra. ¿Cuál será la posición de la Iglesia ecuatoriana, la Iglesia católica, porque la Iglesia evangelista también está en contra? Sí. Pero ya esto ha ocurrido en otros países y me imagino que la Iglesia ha tenido también en esos países una postura y en sí el Vaticano debe tener una postura. Cuando ya se aprueba esto legalmente, ¿cuál es el siguiente, digamos, o cómo reacciona ante esto la Iglesia? Bueno, el más grande suicida de todos los tiempos es Sócrates, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya hay una mecánica, ya hay una conocimiento, ya hay una gran literatura sobre estas cosas, ¿no? Y son momentos totalmente de falta de amor, ¿no? En el fondo, cuando uno ve, va uno a Solca y están hay gente con el rostro destruido muchas veces, una parte del cuerpo, el cáncer está avanzando, lo que sea, y quieren vivir, ¿no? Niñitos, o sea, como vamos a Solca, vemos a los niños, todas estas cosas, un cáncer que no, y sin embargo juegan, están estudiando, es decir, la persona que se suicida tiene un momento de locura, un momento, y otra puede ser también expectación, no sabemos qué va también atrás de eso, porque también la propaganda, dinero, cosas por el estilo, el influir en la sociedad ante un cambio de mentalidad, todas estas cosas hay que irlas analizando, ¿no? Pero en el fondo, pues es simplemente el miedo al dolor y la cobardía ante las situaciones humanas de no molestar o quizás no me atienden, no me aman como deberían amarme y una protesta es también el suicidio. Don Alcides. Padre, los médicos que, de acuerdo al procedimiento, ¿verdad? Tienen que serlos directamente quienes hagan la práctica de la eutanasia, ¿no? ¿Verdad? Claro, Ellos así es. cometen, ellos, A ver qué médico quiere matarla. ellos cometen pecado mortal Claro, pues son bajo, colaboradores. bajo el quinto mandamiento. Claro, son colaboradores directos. Si no le dan ayuda a los médicos, a la enfermera, no se muere la señora cuando quiere, Claro, sino cuando claro. debe. Sí, pues. Sí, sí. Ah, Sí. o sea, cometen pecado mortal entonces. Y está claro, o sea, si querés ese problema y una persona tomara un poquito la situación y llegara a un juicio, habría un problema muy serio, o sea, para las personas que están colaborando, ¿no? Porque en el país no hay esta apertura. Increíble, ¿no? Terrible, terrible. Sí, sí, es Así es. una cosa en la cual es controversial, pues, Que ¿no? hay muchos Pero médicos que profesan la religión católica y no van a querer ser parte del procedimiento, ¿verdad? Bajo el esquema de que ellos son, como digo, fieles a la religión o sea, católica. ¿No? ¿Cómo van que no a ir acudan a la, a o sea, que morir, no pues? acudan, perdón, que no acudan a la religión. El país no tiene derecho y no hay país que tenga derecho a quitar la vida. Por lo tanto, es un abuso de la autoridad civil y es una situación totalmente incomprensible, no se puede juzgar, es una situación bastante, por eso la palabra del Papa Francisco cuando recién inició su pontificado, ¿no? Sí, que él no tenía jurisdicción ante estas situaciones, cualquiera que pueda salir así de la norma, ¿no? Porque son cuestiones de una decisión dolorosa, molestosa, pero muchas veces ya está motivada por el miedo, la falta de cariño, porque nosotros vemos en el país, habrá, qué sé yo, 10.000 más o menos enfermos en esa situación de la señora que está pidiendo la muerte, ¿no? Y quizás con más graves, quizás, y con mayores dificultades. O están viviendo con un riñón, o están viviendo con medio riñón, están con problemas con un cuarto de hígado, lo que sea, ¿no? Tantas cosas que los problemas cardíacos, o sea, del corazón, tantas personas están con 3, 4, 5, 10 pastillas al día, ¿no? Y no quieren morir, ¿no? Padre, pero de todas maneras, la eutanasia pasiva, sí se la puede un Ah, poco bueno, considerar, ¿verdad? es la que nos toca, pues a todo. Si no hay dinero para una medicina, si no hay atención, o ya llega un momento en que ya no hay ninguna situación médica en el momento que pueda, entonces solamente es esperar la agonía nada más, ¿no? Y aquellas Y personas que de una u otra manera reciben la eutanasia también cometen pecado mortal.
Claro, lo que sucede es que también, mire, la libertad está condicionada. Es el dolor, el sufrimiento. O sea, esa persona ya en sí no tiene de, dominio de sí. Ha perdido en cierta manera ya por el miedo, por el dolor, por lo que sea, ¿no? Entonces lo que quiere es salir del problema. El suicida es igual, o sea, el suicida de un matrimonio, de una quiebra económica, de una quiebra profesional, lo que sea, el que se suicida no quiere matarse, quiere evitar el bochorno del problema que se ha metido. Oiga, padre Rómulo, y los integrantes de la Corte Constitucional que han permitido van a autorizar o han autorizado la eutanasia, ¿qué sanción reciben por parte de la Iglesia Católica? Igual, son voluntarios, no son cooperadores voluntarios, ¿no? Porque vuelvo a repetir, no tenemos, o sea, ellos han interpretado la Constitución y han autorizado. O sea, en cierta manera, quienes dan el cuchillo a la señora o el veneno son ellos. Puchica, oiga, que es muy conflictivo el tema, ¿no? Muy Así es. conflictivo Sí, el sí, tema sí, sí. en un pueblo como el nuestro de poca cultura para temas de esta naturaleza, pues, ¿no? Bueno, esto no requiere cultura, requiere simplemente vivir, o sea, sentirlo, ¿no? Y tener el arrojo, la valentía de enfrentar, como vuelvo a repetir, hay cientos y cientos de personas gravísimas en la situación humana y no acuden a esto a nivel nacional y en millones a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, no es una cuestión de algo, sino que es una decisión que puede ser política, que puede ser, digamos, de arrogancia, no sabemos, ¿no? Pero que ya una persona que está en esa situación no es auténticamente libre. Y por eso recordemos a Judas. Cuando Judas se suicida, también pasa lo mismo. Devuelve el dinero, defiende a Jesús, pero se mata. Qué Sí, terrible, ¿eh? terrible, ¿no? Padre Rómulo, muchísimas gracias. El tiempo se nos A vino ustedes, a encima. ustedes. Oiga, que Y tenga un muy buen fin de semana, carnavalero. La gente, entonces, el domingo, aunque sea carnaval, sí, igual tiene que ir a misa, pues si es domingo. Sí, así es, así es. claro. Con la particularidad de que no se juega carnaval con la ceniza, pues, ¿no? No, Que no se Claro, no aprovechen estén los inventando padrecitos. cosas, claro. esas cosas, ¿no? Y Hacen hay que unas ir cruces, siempre. hacen unas cruces grandísimas en toda la frente. Sí, 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 sí. oiga, y hay que ir siempre a misa, pues no solamente cuando se trata del miércoles de ceniza o cuando se trata de la Navidad o algún otro acto religioso importante, no siempre, los domingos, por lo menos cuando yo estaba en la escuela, yo todos los días iba, menos el sábado, todos los días iba a misa. Bueno, yo me eduqué en un colegio salesiano, San Juan Bosco, donde hay tanto religioso, todos los días íbamos a misa, menos el sábado. Y el domingo era Así, obligatorio porque si no cometíamos pecado mortal. Tenían que ir, ¿no? Claro. así es, así es, así es. Mire, era así. Yo he escuchado, Todavía se no era de mantiene mi la norma, época. pero no, se mantiene la norma, pero no es la obediencia, ¿no? Claro. Todavía, aunque muchas personas sí se confiesan que no fueron el domingo a misa, o ahora el miércoles de ceniza no es obligación, ni miércoles de ceniza, ni viernes santo es obligación. Oiga, Por seguimos. lo tanto, Gracias, no padre. falla, no falta nada. Correcto. Sí. Muy amable, padre Rómulo. Claro, Viernes Santo no es obligación, es verdad. Pero sí hacer el Via Crucis. No, ya depende, depende de las personas, no depende de su piedad nada más, Ah, ¿no? depende de las personas. Ok. Claro, sí, no, no es obligación. Muy bien. Le volvemos a enviar un abrazo y nosotros nos vamos a despedir.